Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del semillero Patoquinesis del Grupo de Investigación Salud y Movimiento, el cual se encuentra articulado al Centro de Estudios e Investigaciones en Salud, el CEIS, y a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Santiago de Cali. Muchas gracias a Tatiana Ordóñez, profesora líder del semillero Patoquinesis, del grupo de investigación, por la invitación. Somos diferentes profesores que participamos en las sesiones de este semillero y que hacemos parte o lideramos los procesos de investigación formativa y aplicada del programa de fisioterapia. Me presento, mi nombre es Jorge Enrique Daza Arana, fisioterapeuta egresado a la Universidad Santiago de Cali, docente e investigador de la misma, actualmente en la dirección del programa de fisioterapia de la sede en Pampalinda. El día de hoy vamos a trabajar diferentes medidas estadísticas que nos sirven como insumo para el análisis crítico de la literatura científica y específicamente para todos los procesos de investigación que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando dentro del semillero, sea desde la investigación formativa, la formación para la investigación y desde los trabajos de grado que cada uno va a ir desarrollando. En ese sentido, entonces, tenemos los conceptos generales de bioestadística, que es la estadística de esa disciplina que se encarga de la recolección, organización, resumen y análisis de los datos. ¿Sí? Lo que busca la estadística siempre es hacer un proceso de inferencia o extrapolación de la información de un volumen de datos, casi siempre de una muestra que se selecciona, hacer la inferencia a los demás personas o a la demás población que es referente de esa muestra como tal, ¿cierto? Si bien lo vemos en los estudios grandes, siempre se busca obtener una muestra de esa población con el objetivo de poder, la información que se obtenga ahí, poder generalizarla a la población en general, puesto que a veces es difícil coger toda la población, que ya serían más estudios de tipo censo, ¿sí? Y no de estudios como tal científicos que busquen extrapolar la información. Esto por términos económicos, logísticos de los procesos de investigación como tal. En ese sentido, la estadística tiene diferentes etapas. Hay una etapa de tipo descriptivo y una etapa de tipo inferencial. En la etapa descriptiva, lo que se hace es organizar la información para que sea comprensible, para que pueda ser graficable, pueda ser entendible y pueda ser, de cierta manera, descrita o comunicada de manera mucho más fácil. Tiene un fin mucho más exploratorio de conocer cómo se distribuyen los datos o cómo se distribuyen esas variables en la población que estamos estudiando. La etapa inferencial específicamente ya consiste en un proceso inductivo, ¿sí? Poder inferir esos datos a partir de una población más pequeña hacia toda la población. Basado esto en observaciones, ¿sí? De una muestra, utilizar modelos estadísticos que faciliten que lo que yo encuentre sea una probabilidad a nivel poblacional. Recordemos que siempre que hacemos medidas de tipo porcentaje, número de casos, a nivel de una muestra pequeña, a nivel poblacional se vuelve un tipo de probabilidades. Yo tengo que tener mucho cuidado en qué puedo extrapolar y qué no puedo extrapolar. Eso está definido muy propiamente desde los diseños de estudios e investigación en salud, sí, que ya en otra ocasión se revisará más a fondo. La bioestadística entonces es la estadística misma, pero aplicada al servicio de las ciencias biológicas, médicas y sociales. Específicamente se pueden ver en las estadísticas vitales, en la vigilancia en salud pública, en las ciencias de la salud, en los estudios epidemiológicos, en la investigación clínica. ¿Sí? Hoy por hoy vemos en esta pandemia del COVID cómo la bioestadística al servicio de las ciencias de la salud, específicamente ciencias sociales, y muy propiamente aplicada a aspectos epidemiológicos y de salud pública, nos permite establecer modelos de predicción, ver tendencias de esos datos y poder tomar decisiones a nivel poblacional. Por ejemplo, medidas como la cuarentena, el aislamiento obligatorio, medidas de prevención son basadas en esas tendencias estadísticas que nos muestran cómo se van comportando X o Y fenómeno de salud en la población a lo largo de un tiempo determinado.
En ese sentido, entonces, un punto o un concepto de la bioestadística es el término de variable. Siempre que vamos a evaluar una variable, ¿cierto? Tenemos que entender la premisa que es un atributo, una característica, sí, que se le atribuye a un evento, a una persona o a un grupo de estudio, que cambia en un tiempo determinado y que puede tomar diferentes valores en el tiempo, sí, puede haber un cambio. Se pueden clasificar como variables de relación, si según la relación o según la naturaleza o carácter, ¿sí? Siempre que hacemos la división de las variables, encontramos que las variables, según el tipo de relación, pueden ser variables dependientes o resultado y variables independientes o explicativas. Corrientemente, cuando vamos a hacer lectura de un artículo, encontramos que la variable dependiente son esas variables principales que se buscan estudiar en el estudio o en la investigación epidemiológica o en la investigación de otro tipo de corte o de otro tipo de investigación, sea de enfoque cualitativo o cuantitativo, y que esa variable dependiente es la que se busca explicar al final con otras variables que yo intento hacer distribución de datos. Me explico, por ejemplo, si mi objetivo como estudio es evaluar la calidad de vida en una población específica, pues yo tendré una escala para valorar esa calidad de vida, ¿sí? Que será mi variable dependiente. Pero tendré otras variables de tipo independiente o explicativas que lo que buscan es intentar mirar cómo hay tendencias dentro de esa variable grande de calidad de vida y que pueden demostrar que existen unas asociaciones o unas proporciones diferentes en ellas. Por ejemplo, si yo voy a colocar edad, el sexo, el estrato socioeconómico, puedo mirar otras variables como, por ejemplo, nivel de discapacidad, acceso a vivienda, acceso a servicios públicos, entre otros, pues podré ver que esas variables intentan explicarme la variable dependiente, que es calidad de vida. ¿Sí? Entonces siempre es importante al hacer lectura de artículos poder identificar cuál es la variable dependiente o de resultado y cuáles son las que intentan explicarlos, que serían las variables independientes. A nivel de la clasificación de las variables según su naturaleza, pueden ser cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. Las cualitativas o categóricas, según su nivel de medición, pueden ser nominales o ordinales, y las cuantitativas o numéricas, según su nivel de medición, pueden ser de razón o pueden ser variables de intervalo. En ese sentido, las cualitativas o categóricas, que son nominales, es cuando tienen diferentes opciones de respuesta, ¿sí? Pero que no llevan un orden específico. Si tienen un orden de respuesta, esas variables ya serán de tipo cualitativa ordinal. En ese sentido, si son dos opciones, sea nominal o ordinal, la llamaremos dicotómica, y si tenemos más de dos opciones, las llamaremos politómicas. A nivel de las variables cuantitativas o numéricas de razón o intervalo, sabemos que la única diferencia entre razón e intervalo es que en las variables cuantitativas o numéricas de intervalo, según su nivel de medición, son variables que el cero no es ausencia de la variable. Sí, un ejemplo muy claro es la temperatura, donde el cero no indica que no hay temperatura, sino que hace parte de la escala, que pasa de valores negativos a valores positivos. No obstante, las de razón es cuando el cero sí significa una ausencia de la variable. Por ejemplo, yo decir número de hijos igual a cero, es decir, que no existen hijos, es decir, esa variable no existe en esa persona que se está midiendo. Se pueden clasificar de igual forma razón e intervalo que sean continuas o discretas, entendiendo que las continuas son las que incluyen números decimales como una opción de respuesta. En las discretas son cuando son solamente números enteros. Volvemos al mismo ejemplo de los hijos. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, n número de hijos, pero no puedo tener 1.5 hijos. ¿Ya? Entonces es una variable de tipo discreta. Discreta, donde los números son enteros, y continuas podrían ser variables que sí puedan contener números decimales y que pueda tener un rango entre números enteros. ¿Listo? En ese sentido, miremos un ejemplo. La mayoría de ejemplos aquí van a ser enfocados a la parte cardiopulmonar.
pero más adelante revisaremos algunos otros aspectos de otro tipo de estudios. Entonces, el ejercicio es, para cada una de las alternativas, marque con una X la escala de medición que usted considere correcta. Entonces, vamos a arrancar. Edad, ¿qué piensa? Exactamente, es cuantitativa de razón. Nivel socioeconómico, efectivamente, cualitativa ordinal. Tensión arterial, es cuantitativa de razón. Gravedad de una enfermedad, cualitativa ordinal. Número de tubo orotraqueal, cuantitativa de razón. Causas de ingreso a UCI, cualitativa nominal. Temperatura en grados centígrados, cuantitativa de intervalo. Nivel de funcionalidad e independencia, cualitativa ordinal. Días de ventilación mecánica, cuantitativa de razón. Listo, espero esos ejemplos hayan aclarado un poco, ya han vislumbrado lo que ya acabamos de hablar de las variables. Siguiendo con la temática, entonces otro concepto importante es el concepto de medición. Ya sabiendo que es una variable, la medición entonces consiste en poder asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, población o evento. ¿Cuáles son esos pasos para poder yo hacer una medición? Primero, delimito la parte del evento que voy a medir. Es súper importante siempre saber qué es lo que yo voy a medir o qué es lo que se está midiendo en esa investigación que yo estoy leyendo, ese reporte. ¿Sí? Segundo, qué escala se va a utilizar o qué escala se utilizó. Segundo, lo que se hace es comparar el atributo en este caso es la variable, con esa escala y por último emitir un juicio de valor. Este último punto es muy importante porque a veces aplicamos escalas pero no emitimos juicios de valores y lo importante de las escalas o las mediciones o los instrumentos es poder establecer un juicio de valor respecto a si es bueno, malo, regular, para qué me sirve, si el nivel de funcionalidad es alto, moderado, es bajo, si hay alto nivel de independencia, es decir, qué me está diciendo a mí que yo tenga X o Y valores importantes establecer categorías con el objetivo de poder tomar decisiones o tener algunas clasificaciones muy claras. Las medidas estadísticas básicas entonces incluyen medidas de frecuencia, de tendencia central, de posición y de dispersión. Las medidas de frecuencia pueden ser de frecuencia acumulada, frecuencia relativa. Las medidas de tendencia central pueden ser medias o promedios, medianas, mol. Las medidas de posición pueden ser cuartiles, deciles, percentiles o rangos intercuartílicos, y las medidas de dispersión pueden ser varianza de desviación estándar, coeficiente de variación y rango. Las medidas de frecuencia, entonces, en esos datos recopilados en las muestras, se pueden organizar en tablas de frecuencia. Tablas que muestran clases o categorías de respuesta, Sí, ya le explico. el número o proporción de veces que en esa clase se encontró el número de datos, los datos. Y tenemos aquí los dos tipos de frecuencias absolutas y frecuencias relativas. En la frecuencia absoluta, entonces, es contar cuántas veces se repite ese número, si es un número específico. Mientras la frecuencia relativa hace parte, es una proporción, es un porcentaje. Es decir, que en tantas veces de esa población general, de ese conteo general de los datos, esa categoría a qué proporción corresponde. Entonces, si yo digo, tengo 100 pacientes o 100 personas que ingresaron a un servicio de consulta externa, ¿ya? Yo voy a contar dentro de esos 100 personas que entraron, yo digo 10 personas correspondieron a lumbalgia mecánica, pues yo estoy diciendo que 10 personas es la frecuencia absoluta y esas 100 personas, el 10% corresponde a 10 personas corresponde a un 10%, es decir, que la frecuencia relativa
es un 10%. Esa es la Sí, proporción de las observaciones. mire que a pesar de Tenemos toda la un información que se ejemplo. filtra por los Aquí dice mandatarios, hay diagnóstico médico, son desconfianza de la 308 propaganda. personas con la frecuencia absoluta y Propongo un relativa. manejo de Con estrategias respecto a si tienen para hipertensión todos pulmonar, tácticas y acciones muy concretas no tienen para leve, cambios en el moderada o panorama. severa, Y entonces estos son miren dos el ejemplos, le número voy a poner tres de ejemplos. frecuencia Por absoluta, por ejemplo, vamos a ejemplo, hacer no una tienen hipertensión para pulmonar todo el estado de la 263 Redes personas, que Nacional de corresponden Salud, a y en esa imagen entonces vamos 85,4%, a leve, indicar moderada que hay un 37 conocido personas, un conocido 12%, sobre y lo que severa, tienen que hacer en solo 8 casa y personas, esto un lo van a poner por 2,6%. pantallazo donde Si se tienen ve la accidente imagen. cerebrovascular, Designación si no tienen, más 3 porque es una 292 pregunta muy personas, utilizada corresponde a un que realmente se noventa y cuatro punto ocho por ciento, y si sí tuvo accidente 200 cerebrovascular, personas. Si 16 somos personas, 5 a un personas, 5,2%. entonces hay un potencial allí de 1000 personas que Hasta ahí pueden medidas de ser vacunadas. frecuencia Esa es una relativa o táctica absoluta. y El rango es respetando solamente la un diferencia que estimativo existe de entre el efectividad valor más corto grande y y a el más largo plazo. pequeño Pero de para que todos los tengamos datos. una parte El rango es estimada de eso. máximo Otra menos táctica mínimo. puede Entonces, ser por que ejemplo, tengan si yo hablo de la información edad más que correr y unos yo digo compañeros que de o entre los pedir 100 ayuda por pacientes, allí, volvemos a los de porque consulta esto se externa, filtró por el parte más de estos adulto pacientes. tiene Esas 80 tácticas años y deben el estar más bien joven definidas, de que tiene comuniquemos este tipo de tiene información a 10 través de años. todo. ¿Cuánto ¿Listo? será la diferencia? 80 menos 10 da 70, así que el rango son 70 años en los cuales se mueve la edad de esos pacientes. Sí, después yo voy a dar una clase en la que voy a puntualizar más sobre estos elementos, pero Entonces, por ahora, existe una para manera de utilizar generar el ejemplo intervalos y de poner clase. este diálogo de Estos que intervalos de hay clase lo voy a explicar de manera los rápida, no en porque lo esto, ya vayamos a luego construir, sino para que paso a la sepamos de dónde descripción. La pueden nacer los propuesta del intervalos de clase. estilo es que me Yo informe puedo cuál es hacer, una sala de indicar, por yo ejemplo, puedo trabajar del clases. estados del Clases me programa, refiero a pues cada categorías, es uno decir, se que yo diga que existe un toma un rango pantallazo de edad de por 1 a pantalla y 5, de que 6 a generar 10, de conocimiento 11 a con los 15. 5 Puedo trabajarlo pantallazos de que dos fueron, maneras. Una les manera informamos es de estimada manera esbozada tal día teórica, y es decir, entonces por basada ya en ahí una en clasificación total la vieron previa que me 1000 sirva a mí personas como o más de 1000 investigador. personas que han sido alcanzadas Y por la esta otra población. opción es hacerlo de esta manera, como ¿Listo? se lo Esa voy a es una explicar, opción que es de manera o estadística, que de también lo punto. pueden Por encontrar ejemplo, otra opción, en las la posibilidades de tercera, los estudios es de revisión que abrimos ustedes vayan a oportunidad y encontrar. pidámosle que nos comparta Entonces, la página o nos comparta primero la establezco el distribución rango, de que ustedes como ya lo dije compartan primero, a través de la rango máximo y plataforma menos mínimo. para que Después, nosotros accedamos. eh, ¿Sí? Otra organizo el número de opción, los casos intervalos. que yo he Sí, se visto aconseja que no también, sean ustedes menos de hacen el 3 ni más informe de y 15 comienzan a intervalos. trabajar y la gente Se puede sigue. utilizar de esta manera, puede ser con la Aquí, raíz de n del para número de tocar lo que yo datos, le estaba ¿sí? preguntando, ¿puedes ver mi Y la, pantalla? la regla de Sturges, que es el número de intervalos es igual a Bien, 3,3 logaritmo de 10 por n entonces, más 1. contarle lo siguiente, ¿no? Listo, ese Ustedes n es el no, número no de están datos en que condición tenemos de en este hacer un momento, programa sobre ¿ya? esta herramienta y En este les momento me dan a informarán mí el número cómo de se rangos que tengo solicita que sacar. Ejemplo, muestra de la más distribución nivel, tengo que sacar, ejemplo, nuestra página que 5. tiene las Y en diferentes esta amplitud de funciones, intervalos cómo yo se digo el modifican rango con la dividido el herramienta. número de Ustedes intervalos. no Entonces yo van a sé que si el cometer el rango son error de 70 años y me dice que error tengo de que dividirlo decir, en 5 ¿cómo lo hice intervalos, yo? Yo pues vine así mismo acá me y darán la extraje un amplitud de quiz. intervalos. Posteriormente yo Y saco ellos los me límites dicen, de clase en este establecidos. punto el Entonces análisis yo sé que el A. límite Y aquí inferior donde es yo el valor comienzo inicial a del entender un intervalo de poquito más clase. y ¿Sí? de Entonces ese yo dice, punto que es el que listo, llamamos si a mí el menor, límite yo inferior también era, puedo por ejemplo, entonces si van desde los la 10 lógica años de la hasta los probabilidad. 60 Puede que años, hasta los aquí 80 años, entonces yo a sé través que, de y ese me dio análisis ejemplo lo que que cada hicimos con rango ustedes tiene que es salirme de establecer 15 un años. Entonces yo sé que el límite inferior son 10 años más 15 años, ¿sí? Y así sucesivamente voy no subiendo cuantificar el indicador. hasta Entonces que ahí ustedes ya están incluya todos y los datos a través que de esto debe tengo haber en la generado este distribución correo electrónico de con esa unas variable. instrucciones Eso es para mucho para acceso variables de a la tipo revisión. Cuando cuantitativo o ustedes entren como numérico. primeros usuarios, les va a pedir unas informaciones para configurar la cuenta. Hay un video en la clase anterior donde lo Hasta mostramos ahí vamos en medidas de configurar frecuencia, esta de acá. Ustedes ¿sí? ya están aquí en Las este medidas caso de en el menú frecuencia cuenta, central, pueden ver como la moda programación del video, mediana pero y entonces media, acá se definen de en la la lista siguiente lo que manera. vamos a hacer es La que moda vamos es el a dato de mayor empezar a frecuencia en los configurar resultados unas observados. listas y unas La media informaciones es el específicas valor que le central del interesa conjunto de leer y que datos. le interesa Esa ver media por también se normal. le Entonces llama ya promedio. aquí dice La media se directamente en calcula el usuario sumando todos la los datos probabilidad de falta, la cuantitativos lista de todos los datos. dividido el número de datos total que Si yo tenemos. meto acá, lo que yo Eso me puedo da ver a mí por un esta promedio. página son los Y datos la que se llaman, mediana es pero el la dato que medida supera yo al le pongo 50% aquí de los en datos. Es este decir, es un botón dato que me parte a y la puede mitad organizar la las listas
distribución. Es el Seguramente con esos datos específicos Vamos a sobre mirar un unos ejemplo. puntos que Si yo suceden miro en la otros media, es países el y valor cómo se central de la implementa. serie de La datos de una creación muestra de toda la significa que población que sirve cojo, para un caracterizar. país de origen. Me Yo sumo los interesa días ver de en ese país ventilación mecánica, desde dónde se está moviendo la gente,
En una distribución de pacientes, primero tendría que sumar todos los datos, es decir, 2 más 8 más 3 más 1 más 9, etcétera, dividido el número total de datos. Vamos a contar cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿cómo se llama la página que después? Tenemos 20 datos, es decir, 20 pacientes. Así que sumamos todos estos datos y lo dividimos en 20. Actividades casa, ¿Cuánto nos da? visitas, visitas. Y yo importante, yo puedo decir personalizar, y entonces acá yo puedo Efectivamente nos da aumentar ese elemento 6.85. Así que yo que podría sugiere decir que el que promedio la o la media de los días personalizar de el ventilación uso mecánica de del estos módulo pacientes fue de hacia 6.85 actividades. días. Miremos la mediana. Título, este es el La nombre mediana importante es el por valor el que divide una serie de datos repite en y dos lo grupos básico, iguales. Indica lo la posición o importante que lugar, ustedes por están lo que no se deja influir por los realizando. valores extremos. Si el número de datos es par, la Y mediana es aquí, el valor que se actividad en repite casa. en el Por ejemplo, promedio de yo los dos voy datos centrales de la destinado a serie. todas las Y si el distintas número de datos es impar, y la luego mediana es el valor que toda una corresponde a la página posición de la mitad. que Siempre se que vamos llama a organizar la actividad, mediana, debemos organizar los datos de menor a mayor. actividad casa. Ahora Yo sí. cojo todos estos datos y los ¿Esto qué va a organizo de hacer? menor a Cuando mayor la gente se y veo meta quién y está se en la vea una mitad. En página este que caso, tenga el unos número de estados datos claros, es par, que es el 20. título de su página le Es va a decir, decir que allí, yo tendría que hay coger un número el que dato ahí va que a se decir, ubique en acá la hay que ponerlo, posición entonces 10 y a 11, este filtro que que yo son los creé. dos Una datos de vez la yo he mitad, creado esto, entonces lo que sumarlos puedo y decir dividirlo en es, dos. Pero recuerden que debo hacer este voilà, procedimiento posterior a para que he ver qué es lo que yo organizado todos los he datos bajado. cuantitativos de menor a Y vuelvo mayor. aquí a mi lista y Entonces, si vuelvo y le realizamos pongo esta este otro filtro distribución, y ya ¿cuánto conozco nos que daría la ese mediana? título actividad casa está creado. Yo lo puedo eliminar o puedo darle aquí y puedo empezar a editar información, y la idea es que esta página me empiece a entregar información en torno a eso que yo le he pedido. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si yo creo una vista. Si yo creo una vista, yo le voy a decir, creen una vista para el sitio web, nombre de mi vista. Por ejemplo, yo quiero que me muestre visitas. ¿Sí? Y acá le voy a decir, esto es Colombia, Efectivamente nos da 5.5. Es decir, que la crear vistas. distribución, en la mitad, yo podría decir que la mitad de los Ya la vista está pacientes creada, mire se que la vista está encuentran creada en acá. Entonces 5.5 yo tengo días acá para todo, arriba entonces o si tengo visita 5.5 ya días acá para adentro, abajo. puedo venir a crear mi filtro. Por ahora no tiene filtro, pero yo puedo hacer un modo sea. Entonces le voy a decir Cuando que yo no ya filtro. tengo Entonces, los tres datos, ya sé que la moda es el valor que más se título repite. página, Recordemos perdón, que yo puedo tener título, distribuciones de tipo bimodales o actividad casa, trimodales o multimodales y que personalizar. tenga muchos Acá le datos voy a que se decir, repiten en la yo quiero misma hacer título casa porque me está frecuencia, poniendo otras opciones. eh, Por ejemplo, pero en este caso la estamos distribución haciendo ya una tiene que ver distribución con de cuando tenemos este una tema de sola moda, orientación. una mediana y una Vamos a media. ponerlo acá, ¿sí? Corrientemente, yo miro la distribución si es simétrica o asimétrica. Sí, ¿Sí? En la distribución aquí simétrica parece es cuando los tres datos, la media, la mediana y la moda, están muy cercanas, son iguales. que La me dice, vale, hay distribución, unos esa horarios campana de como Gauss, que se estaba, llama así, la vemos de la manera como está en la título de una mitad página, la hay figura, de manera cronología, palabras simétrica, clave, pero también podemos tener publicidad, desviaciones hacia la derecha o página, hacia la izquierda para de ver esa cómo guardar. campana de Gauss, Cuando yo que lo que genero hace es mostrar esta hacia dónde está la distribución, ya tendencia puedo de venir esas acá a generar variables o de medida de tendencia central, ¿sí? Entonces, yo podría tener alguna y yo moda, podría ¿cierto? decirle ya, Moda, no me que es la que muestre empieza a todos los hacer una datos de visitas, compensación todos los datos, de no me esa muestre las desviación hacia visitas la derecha y la y izquierda. Sin embargo, muéstrame las lo otras que yo variables necesito para también decir, podrían por hacer ejemplo, filtro. una Aquí desviación no me de está esto. mostrando nada, Entonces, ¿por qué no me de está esta manera mostrando nos nada? sirve para saber. Porque Y Google esto es Analytics se importante va a demorar saberlo porque a hasta nivel 24 horas estadístico, para saber que procesar esta hay una información. distribución Yo le acabo simétrica de o decir que me muestre asimétrica esta vista nos porque vamos a permitirá ver hacer la X o extensión de Y esta página, pero como acabo de tipos de definir que medidas no estadísticas está, o de métodos no está estadísticos. Esto es todavía un hecho, criterio importante para poder tomar la dentro de decisión. 24 horas yo podría meter acá y yo la podría ver y Con respecto a la unidad de dentro de esa dispersión, vista, tenemos dentro que la unidad de tendencia de central, entonces lo no mismo pasa trabajan con los solas, valores de siempre datos, deben apoyarse en unidad de no, lo que dispersión, yo los voy que a los que agregar busquen es dentro de mirar la qué tan misma variable es y ahora esos yo datos con calculadora respecto a la distribución en la población que estamos estudiando, es decir, datos, qué tan actividad, confiable es esa medida de tendencia central. casa. ¿Sí? Un índice de dispersión ya muy grande, pues indica gran variabilidad, por Nivel de tanto será éxito, yo lo puedo poco hacer o de menos forma muy sencilla. confiable Yo ese dato que voy yo a pueda poner decir.
Si yo digo que el promedio de edad es de quiero hacer 50 algo años, pero tiene una específico variación o, del o 50%, del si no, 80%, pues yo sabré que ese puedo promedio no va a hacer esta ser parte de muy acá, concentrado o no me va a estar realmente claro, reflejando la verdad generalizar o la un realidad poquito específica de esa esa población. Por actividad tanto, en no casa. es tan Colombia también objetivo. hay, Por eso y es solo le voy importante a decir siempre una cosa, acompañar es las que medidas de debemos dispersión. acordar, mire que yo Dentro voy de a las medidas ver de dispersión por tenemos esta el vista rango, y que esta también tiene vista que ver ahora qué ya tanto no son varía llamadas del máximo vistas, al sino mínimo. esta vista se llama. Tenemos la varianza. Aquí les voy a explicar un poco sobre cómo se calcula. No obstante, no es el objetivo de esta charla, no es que salgan expertos en el cálculo de eso, pero sí que entiendan o que comprendamos y analicemos de dónde salen esas Pero por variables para ejemplo, poder hacer lectura crítica podría de la literatura. insistir acá Entonces, y la cambiar de varianza es una velocidad medida de 1 2 dispersión de lo que voy a de hacer una es variable pegar aleatoria un respecto a punto su como media. que no Entonces, aparece esta es como la lo quiero fórmula, ver y ¿sí? establecer también La cómo varianza es igual a la corresponden a esas sumatoria, actividades ¿cierto? que De quiero todos los realizar. datos menos Para el generar promedio un al punto, cuadrado sobre para n ver menos una 1. información específica y Ahorita dentro de vamos a esa poner vista los ya ejemplos que puedo van a ser mucho más configurar claros. dispositivos como La Kindle desviación que estándar, me entonces, es la permitan cantidad promedio de que los valores consultar qué observados información quiero difieren de su obtener media, dentro es de ese decir, que lenguaje. es, miren que es la raíz Eso me puede cuadrada responder, Andrés. de la varianza que ya habíamos calculado, así que teniendo varianza le sacamos la raíz cuadrada, con la raíz cuadrada tenemos la desviación estándar, ¿sí? El coeficiente de variación es la razón entre esa desviación estándar y la media. Listo. Sacamos la desviación estándar Parte dividido el esa, promedio por 100, es decir, qué tanto varía uno de otro. Es una medida que permite esta. comparar la variabilidad de diferentes Sí, claro, variables o estratos. el Por tipo está ejemplo, la recreado. variabilidad de la edad en Cali comparada Y con la acá puedo ver variabilidad la de la edad en vista. Bogotá. Entonces aquí lo que ¿Sí? aparece Eso nos dentro de serviría la para vista, saber qué hay una tanto primera está vista con variando, todos qué los tanto datos que yo cómo se puedo sacar de esa distribuyen vista los y dice datos, qué tan datos de amplios son actividad o qué en tan Cuando yo veo acá concentrados esta son. vista, aquí lo que voy a ¿Sí? Y poder no deben es usarse cuando información presenta que valores puedo negativos o en escalas de utilizar de intervalos. forma ¿Listo? extra. Ahí no se utilizan ese tipo de medidas. Miremos un ejercicio. Bien. Por Para el ahora, siguiente sugerencia, mi conjunto de datos, sugerencia es calcule que el realicen rango, el ejercicio que la está varianza, preparado la en desviación el estándar y el tutorial y coeficiente de que evaluación. Entonces realicen tenemos esa ahí los misma datos: vista 3, por 12, ese 10, mismo 4, tiempo 5, y 8, conforme 4, vayan 12, pasando las 5. semanas, yo voy a seguir ¿Cuál es la actualizando mi variabilidad? página con los Entonces lo ejercicios que organizaríamos de esta realizo manera. con los Recuerden datos que que me están siempre los datos se como organizan de todas menor estas a mayor. preguntas que ustedes me están Se haciendo cogería son datos para la que es la varianza que cada llamo dato que entramos menos el rotando de promedio. El manera promedio en lineal. este Yo caso voy a es demostrar porque 7. la vi muy rápido Sí, y es los dedicados 7. no hay temas que Ya ustedes se sacó el pueden promedio de eso. Entonces actualizar en 3 el menos dato 7 al que está cuadrado, realizando lo que está dando. 4 menos 7 al Bien. cuadrado, Vámonos 4 menos rapidito. 7 al cuadrado y así sucesivamente. Mire que cada primer número de cada paréntesis es un valor organizada menor a Sí, mayor señor, de sí, la señor. distribución de datos. Vean Se le cómo resta el funciona. promedio y se Sí, eleva al recuerden que cuadrado ustedes cada tienen su uno. página acá Abajo y se que en esa coloca el página 9, nosotros corresponde al número de deberíamos datos, porque son tener 9 números que están acá aquí, una menos información uno fija que y es la otra fórmula. información que se va Yo actualizando. podría Porque hay organizar mucho ocasiones en más que fácil pueden una hay una tabla de información esta manera. noticiosa que se actualiza Organizo semana los datos de o menor a semana a mayor, es semana. decir, 3, Porque 4, la 4, gente 5, entra 5, y 8, ve 10, 12, información 12. hoy, mañana entra y ve lo mismo Le la otra resto el semana ve lo promedio a mismo. cada Es uno. decir, yo Eso sé me que da un también valor. genera un Menos espacio 4, de menos espacio 3, para menos que 3, ustedes así materialicen sucesivamente. Y eso lo conocimientos elevo al o cuadrado y me esquemas. da un valor Entonces yo específico. les he recomendado Todo eso que lo sumo y lo ambos divido pares en el n que menos 1, que pongan es un 9 puntico menos y 1, así pongan lo la divido en excepción donde 8. están cumpliendo De y esta después manera. yo les recomiendo Entonces, o esa esto me base daría lógica 102 en dividido torno 9 a la menos 1, que me da exposición es un bloque que 12.75, porque mi aparecería en la varianza primera descripción es y segundo descripción 12.75. Eso a que mí no me comparten dice noticias. mucho. Lo Entonces, yo único que eso no lo vamos a convierto tomar nosotros en una desviación estándar. los últimos Le saco la tutoriales raíz cuadrada y me dice que es y al 3.57. fondo de la página Corrientemente, lo que cuando sí yo les hablo de la recomiendo desviación es estándar, compartir estoy información. Por hablando que ejemplo, información 3 de no campo, posiciones de 3.57 gobierno, por encima y osciladores, 3.57 productividad, por debajo listo, toda la información de que pueda tener que ver con una nosotros lo media requerimos se nosotros para encuentra que, el para que solamente 66% de cambien los datos. la Eso carga es lo que mental significa y esa ustedes desviación por esta estándar. semana adicional Ese tienen otro coeficiente de variación, requerimiento entonces, tenemos que es listo. eh, Adicionalmente, la división en de la esa clase desviación educativa estándar sobre el promedio por se 100, le así está que haciendo tanto algunos varían los marcados datos para respecto a sacarlo los en tiempos. porcentaje, así que tenemos una Fíjense, variación del esto es 51%. algo gratuito. Yo me meto Es acá a esta importante página entender que esa desviación y estándar nos sirve entonces mucho para vamos a saber ver en cómo qué está rango estamos cancelada, cogiendo pero yo me la meto mayoría de los acá a datos, esta otra y esto página depende también que es mucho de la revisión de BPM y literatura que entonces ustedes ya vayan a van hacer. a ser un poquito más pequeñito y aparece con un
Las medidas de posición entonces permiten hacerse una idea acerca de la forma de la distribución de la variable de la dispersión, permite mirar cómo está posicionado ese valor dentro de la distribución de los datos. Corrientemente ustedes lo han utilizado en muchas escalas, como son los cuartiles, ¿sí? Los deciles. Los cuartiles es cuando yo divido en 4 la distribución, los deciles cuando yo lo divido en 10 partes, y así sucesivamente va dando un porcentaje cada parte que yo voy fraccionando. Están los percentiles, que es dividir la distribución en 100 partes. Y entonces, por ejemplo, si yo digo el percentil 25 es el cuartil uno, el percentil 50 es el cuartil 2, pero también en la mediana, si es 100 parte a la mitad. El percentil 75 es el cuartil 3 y así sucesivamente. El percentil 10 será el decil uno, el percentil 20 será el decil 2, el percentil 30 será el decil 3. Todo depende como yo lo quiera ver o como quiera hacer la presentación de la distribución de los datos. El rango intercuartílico, que define dónde está ubicado el 50% de las observaciones, es Q3 menos Q1, es decir, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Miremos una gráfica mucho más fácil. Yo tengo la distribución completa, la divido en 4 partes, es decir, que el cuartil 1 se coge el 25%, el cuartil 2 el otro 25%, el cuartil 3 el otro 25% y el cuartil 4 el otro 25%. Si yo resto el cuartil 3 menos el cuartil 1, que es el rango intercuartílico, estoy obteniendo un 50% de los. Hasta ahí vamos por medidas de tendencia central, dispersión y posición. Ahora, estas medidas, ¿sí? Tanto medidas de asociación no son estimativos puntuales. Cuando son tomados de muestras poblacionales, corrientemente van acompañados de algo que llamamos los intervalos de confianza y el valor P. ¿Sí? Este intervalo de confianza, el 95%, lo que quiere decir es que si yo cogiera otra vez, hiciera un muestreo en esa población específica, hiciera, por ejemplo, 100 veces el mismo muestreo, 100 veces la misma medición, yo esperaría que los valores se encuentren en alrededor de un 95% siempre en ese rango que a mí me está dando. Así que me da tanta confianza. Entre más amplio sea el rango o el intervalo de confianza, menos preciso y menos confiable es esa medida estadística. Entre más cerrado sea, mucho mejor, porque yo sé que no va a tener tanta variación de esa probabilidad. ¿Listo? Y el otro es el valor P, que significa la significancia estadística. ¿Sí? Siempre será significativo cuando es menor a 0.05. Ese valor P puede acompañar medidas de asociación o medidas de diferencia. Si yo estoy mirando, ejemplo, si son más diabéticos los hombres que las mujeres y tengo un valor P de la diferencia de esas proporciones entre ambas poblaciones y me da menor a 0.05, es porque es estadísticamente significativo. Si está por encima de ese valor, no será estadísticamente significativo. Igualmente, en la medida de asociación o de cualquier otro tipo de medida en el cual este valor P intenta mostrar qué tan diferente o qué tan asociado está de forma estadística. Aquí es importante anotar que no todo lo que dé menor a 0.05 de manera estadística pierde importancia clínica. Hay una significancia estadística y una significancia clínica. La significancia clínica quiere decir que a veces hay estudios que no nos muestran el 100% de las cosas significativas, pero que a nivel clínico sí pueden llegar a ser importantes. Eh, y eso se ve mucho en nuestras profesiones de la rehabilitación, en las cuales nuestras estradas aún tienen muchos datos, tienen muchas condiciones que a nivel estadístico no son tan fuertes, ¿sí? Nosotros tenemos algunas cosas cualitativas, como por ejemplo calidad del movimiento, otros aspectos que tenemos que valorar que a veces de manera estadística es muy difícil que encasillar. Entonces miremos estos artículos y valoremos cómo podríamos aplicar esto. Hola Alejandra y compañía, ¿cómo estás? Bien. ¿Están solitas las dos? Ya. Acaba la sesión.
Bueno, entonces continuando con la revisión, encontramos entonces un reporte de investigación en el cual se miran las representaciones corporales y la función motora, las mejorías con la práctica de danza contemporánea. Encontramos esto en un artículo del año 2019, vamos a evaluar precisamente, vamos a mirar las tablas en el cual podemos visualizar las medidas que hemos analizado el día de hoy. Vamos a ir bajando, miramos la selección de los participantes, los que les decía, se toma una muestra. Cuando se habla de randomización o aleatorización es el tipo de selección que es de una manera aleatoria y sin intención. Entonces ellos dividen los grupos y hacen una intervención en ambos grupos, un grupo de 8 y otro grupo de 11 personas. ¿Listo? Miran aquí las representaciones de esas personas y en resultados ya vamos a mirar entonces. Estos son promedios, ¿sí? O estamos hablando de medidas en los percentiles número 25 y 75. Entonces, ese es el promedio de la escala, ¿sí? La escala motora UHDRS. Entonces, son promedios de todos los pacientes. Eh, tipo 1 y los controles, ¿sí? Los que no tuvieron intervención. Y la diferencia entre estos dos, podemos ver. Ya. Listo. Entonces, en ese sentido, podemos mirar cómo son estadísticamente significativos las medidas promedio de los pacientes y los controles a los cuales no se intervino. En este caso, son estadísticos, el estadístico Z y la prueba MAT-WINET-U, y vemos que la P es menor a 0.05, en este caso es menor a 0.001, por tanto, las diferencias entre los dos grupos son estadísticamente significativas. Aquí podemos mirar cuáles son las diferencias entre los dos, en las dos poblaciones. Específicamente miramos diferencias en casi todas, ¿cierto? En la escala de demencias, en los símbolos, en la afluencia verbal, y entre otras, así sucesivamente. Entonces, el valor que sea mayor a 0.05 no será significativo. Por ejemplo, en este caso, la calidad de vida. ¿Listo? En otro artículo podemos mirar la prevalencia del encortamiento o la retracción muscular de los isquiotibiales en personas universitarias. Es un artículo de una revista brasilera. Vamos a mirar entonces una tabla para que podamos analizar, observar las medidas de tendencia. Entonces miremos aquí la caracterización de la muestra. Miren cómo ese es el número total, es decir, una frecuencia absoluta, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la desviación de esa diferencia. Entonces tenemos media en años. Recuerden que siempre tiene un más o menos que tiene que ver con esa desviación estándar, la cual nos dice que tanto está variando, que tanto se está movilizando eso. Entonces, una media de 20.64, más o menos 2.51 años. Igualmente el índice de masa corporal, la estatura media y propiamente el índice de masa corporal. Aquí está el peso como tal y aquí el índice de masa corporal. Entonces, vemos cómo en la población total y discriminado por sexo, en el sexo masculino y en el sexo femenino. Estaríamos hablando, por ejemplo, en los hombres, un promedio de índice de masa corporal de 22.05, más o menos 1.87, un poco menor en la población femenina de 21.08, más o menos 0.7. Listo, aquí vemos los rangos del mínimo y máximo. En cuanto a los rangos de movimiento, en este caso mirando el ángulo popliteo, ¿sí? La media, ¿sí? De ese rango, más o menos, que recuerden que es la desviación estándar. En esta manera también, de la misma manera, los rangos en más o menos con la desviación estándar. ¿Listo?
Entonces, en ese sentido, podemos observar que las medidas de tendencia central y dispersión nos permiten evaluar las características de esas poblaciones que estamos analizando en los artículos, ¿sí? Nos permiten tomar decisiones en qué tan diferentes o no son diferentes las poblaciones o las categorías que estamos observando, es decir, saber si la intervención objeto de estudio si obtuvo una mayor o mejor calificación que la intervención control. Nos sirve para evaluar diferencias entre categorías como el sexo, el estrato socioeconómico, entre otras, siempre mirando que ese valor P va a estar acompañando esa medida de tendencia central y dispersión y dándole significancia estadística a esa diferencia. Esto, a grosso modo, de manera muy general, es el análisis de las medidas de tendencia central y dispersión en los artículos científicos. Más adelante podemos tener algunos otros talleres o algunos otros webinar en los cuales podamos hacer una discusión y podamos hacer actividades mucho más prácticas. Les agradezco mucho su asistencia y quedo pendiente de cualquier duda. Mi correo es jorgeenrique@usc.edu.co o jorge.asa01@usc.edu.co.